Revolución Francesa. Libertad en teoría, terror en la práctica. Desarrollado en 2 videos educativos. Parte 1. Introducción. Bienvenidos a un nuevo viaje, a través de uno de los eventos más fascinantes y complejos de la historia, la Revolución Francesa. A menudo la revolución se presenta en términos grandiosos, como un heroico levantamiento contra la opresión, pero hoy vamos a adentrarnos en la realidad detrás de los mitos y las leyendas, muy presentes hoy en día. En este video, no exploraremos la revolución desde una perspectiva filosófica. En cambio, nuestro objetivo es desentrañar lo que realmente ocurrió, alejándonos de los discursos y análisis teóricos, para enfocarnos en los hechos históricos y sus verdaderas causas y consecuencias. Veremos cómo la promesa de libertad e igualdad chocó con una serie de eventos y decisiones que llevaron a un periodo de intenso terror y represión. Desde la toma de la Bastilla, hasta las masacres de septiembre y el surgimiento del periodo del Gran Terror, nuestro recorrido revelará la dura realidad de la Revolución Francesa, proporcionando una visión clara de cómo la lucha por un nuevo orden social se transformó en una era de violencia y conflicto. Prepárense para un análisis histórico que busca ir más allá de las interpretaciones políticas y filosóficas, para ofrecer una imagen precisa y reveladora de los sucesos que definieron esta turbulenta época. Vamos a descubrir la Revolución Francesa tal como fue realmente. Alianzas y rivalidades en Europa antes de la Revolución Francesa. En el siglo XVIII, Europa estaba dominada por varias monarquías absolutas. Sin embargo, la realidad del poder monárquico era más compleja de lo que suele percibirse. Aunque los reyes y emperadores ejercían un control significativo sobre sus territorios, existían organismos de control y equilibrios de poder que limitaban su autoridad, principalmente la nobleza y el clero. Europa estaba compuesta por diversas alianzas y rivalidades entre naciones. Las potencias principales incluían a Gran Bretaña. Gran Bretaña era una monarquía constitucional, donde el poder del rey estaba limitado por el Parlamento. Esto contrastaba con las monarquías absolutas del continente europeo. Gracias a su imperio colonial, Gran Bretaña mantenía una economía fuerte. Sus colonias en América, África y Asia, proporcionaban recursos y mercados que sostenían su crecimiento económico. Gran Bretaña se oponía firmemente a la expansión francesa. Las rivalidades entre estos dos países se manifestaron en numerosas guerras, incluyendo la Guerra de los 7 Años y las guerras napoleónicas posteriores. Austria y Prusia. Tanto Austria como Prusia eran monarquías absolutas con influencias significativas en la política europea. Estas potencias eran conocidas por su fuerte control centralizado y sus ejércitos poderosos. Ambas naciones estaban preocupadas por el contagio de las ideas revolucionarias que amenazaban la estabilidad interna. Temían que las revueltas en Francia pudieran inspirar movimientos similares en sus propios territorios. Las alianzas matrimoniales eran comunes entre las casas reales europeas. Por ejemplo, en Francia, María Antonieta era procedente de Austria y pertenecía a la dinastía Habsburgo. Ella tenía 14 años y Luis XVI, de Francia, pertenecía a la dinastía Borbón. Él tenía solo 15 años, cuando se casaron en 1770. España. España estaba gobernada por la dinastía borbónica, la misma casa real que la de Francia. Situación de Francia antes de la Revolución. Francia estaba gobernada por una monarquía absoluta, bajo el rey Luis XVI. La estructura de poder estaba altamente centralizada, y el rey tenía un control significativo sobre las decisiones políticas y económicas del país.
Sin embargo, este poder no era absoluto en la práctica, ya que la monarquía debía negociar y equilibrar intereses con la nobleza, la Iglesia y otras instituciones. Estratificación social. La sociedad francesa se dividía en 3 estados. Primer estado. El primer estado era el clero, que gozaba de privilegios y no pagaba impuestos. Tenía un poder espiritual y material significativo, y en muchas ocasiones actuaba como un contrapeso a la autoridad real. Segundo estado. El segundo estado era la nobleza, que también disfrutaba de privilegios fiscales y sociales. Los nobles poseían tierras y ejercían un poder considerable, especialmente en el ámbito local. Su apoyo era crucial para el monarca y a menudo exigían privilegios a cambio de su lealtad. Tercer estado. El tercer estado era el resto de la población, incluyendo a la burguesía, campesinos y obreros, que soportaban la carga fiscal y estaban, en su mayoría, excluidos de la toma de decisiones políticas. ¿Qué eran los estados generales? Los Estados Generales eran una asamblea representativa convocada en Francia para abordar asuntos importantes del reino, como crisis fiscales y políticas. Su origen se remonta al siglo XIV, y su función era reunir a representantes de los 3 estamentos sociales nombrados anteriormente. Crisis económica y alimentaria en Francia, antes de la Revolución Francesa. Podríamos resumirlo en los siguientes puntos. A. La Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763. B. Apoyo a la Revolución Americana, 1775 a 1783. C. Crecimiento de la población. D. Mala administración y problemas climáticos. E. Gastos de la monarquía y descontento popular. A. La Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763. La Guerra de los 7 Años fue un conflicto global que enfrentó a varias potencias europeas, incluyendo a Francia y Gran Bretaña. Este conflicto tuvo graves consecuencias para Francia, las cuales pasamos a detallar. 1. Pérdida de territorios. Francia perdió importantes territorios en América del Norte, India, el Caribe y África Occidental. La derrota en India y la pérdida de Canadá debilitó el imperio colonial francés y redujo significativamente sus ingresos provenientes de estas colonias. 2. Deuda acumulada. La guerra dejó a Francia con una deuda enorme. El costo de mantener ejércitos y flotas en múltiples frentes fue extremadamente alto y las finanzas del Estado quedaron gravemente afectadas. B. Apoyo a la Revolución Americana, 1775 a 1783. Francia decidió apoyar a las colonias americanas en su lucha por la independencia contra Gran Bretaña. Aunque esta intervención culminó en una victoria para los americanos y una revancha para Francia, tuvo costos económicos significativos. 1. Gastos militares. Francia invirtió aproximadamente 2.000 millones de libras en la Guerra de Independencia Americana. Este gasto exacerbó la ya crítica situación financiera del país. Para poner esto en perspectiva, esta cantidad de dinero habría sido suficiente para alimentar aproximadamente 7 millones de franceses durante un año. 2. Deuda nacional. La participación en la guerra aumentó la deuda nacional y llevó al Estado francés al borde de la bancarrota. Los intentos de financiar esta deuda, a través de préstamos, resultaron en tasas de interés elevadas y un creciente déficit presupuestario. A. Crecimiento de la población. 1.
Aumento demográfico. Entre 1715 y 1800, la población francesa aumentó significativamente. Este crecimiento poblacional ejerció una presión considerable sobre los recursos alimentarios y la infraestructura económica del país. 2. Demanda de alimentos. Con una población en rápido crecimiento, la demanda de alimentos aumentó considerablemente. Esto, combinado con otros factores, llevó a frecuentes crisis de abastecimiento y aumentos en los precios de los alimentos básicos, como el pan. D. Mala administración y problemas climáticos. 1. Mala administración. La administración de Luis XVI y sus predecesores fue ineficiente en la gestión de los recursos económicos y fiscales del país. Los privilegios fiscales de la nobleza y el clero significaban que la carga impositiva recaía desproporcionadamente sobre el tercer estado, lo que agravaba la desigualdad y el descontento social. 2. Problemas climáticos. A finales de la década de 1780, Francia sufrió una serie de malas cosechas debido a condiciones climáticas adversas, incluyendo inviernos severos y veranos extremadamente calurosos. Esto llevó a una escasez de alimentos y a un aumento dramático en el precio del pan, el alimento básico de la mayoría de los franceses. 3. Aumento del precio del pan. El precio del pan se disparó, lo que fue devastador para los pobres. En una economía donde el pan representaba una gran parte del consumo diario de las familias, los aumentos de precios causaron hambre y descontento generalizado. La combinación de las pérdidas territoriales y financieras de la Guerra de los 7 Años, el apoyo costoso a la Revolución Americana, el rápido crecimiento poblacional, la mala administración y los problemas climáticos, creó una tormenta perfecta que llevó a una crisis económica y alimentaria en Francia. Estos factores fueron determinantes en el desencadenamiento de la Revolución Francesa, ya que el descontento popular y la presión social se volvieron insostenibles para el régimen monárquico. Gastos de la monarquía y descontento popular. Despilfarro real y la figura de María Antonieta. A los problemas antes descritos, como la Guerra de los 7 Años, el apoyo a la Revolución Americana, el crecimiento de la población y la mala administración y problemas climáticos, debemos agregarles el despilfarro real en ostentaciones y lujos. La crisis económica y alimentaria en Francia se vio agravada por los excesivos gastos de la corte real, especialmente los asociados con María Antonieta, la reina consorte de Luis XVI. Aunque muchos de los rumores sobre ella eran exagerados o infundados, su estilo de vida lujoso y sus gastos fueron altamente criticados y se convirtieron en un símbolo del despilfarro de la monarquía. La corte de Versalles era conocida por su lujo y ostentación. El mantenimiento del palacio, los banquetes, las fiestas y los lujos personales de los nobles y de la familia real requerían enormes sumas de dinero. Estas extravagancias contrastaban fuertemente con la miseria del pueblo francés. María Antonieta y su estilo de vida. María Antonieta era famosa por sus peinados elaborados y caros. Se dice que cambiaba su peinado varias veces a la semana, cada uno costando sumas considerables de dinero y su altura podía llegar a 60 centímetros de altura, sumando al peinado una serie de objetos, plumas, flores e incluso modelos en miniatura de barcos o campos de batalla. Además, su afición por la moda y la alta costura, que incluía vestidos y accesorios de lujo, alimentaba la percepción pública de su derroche. La reina fue apodada Madame Déficit debido a su presunta responsabilidad en el aumento del déficit financiero de Francia. Aunque no era la única culpable, su imagen y sus gastos personales se convirtieron en chivos expiatorios de la crisis económica.
María Antonieta mandó a construir el pequeño Trianon, un lujoso retiro dentro del Palacio de Versalles, y el Ameau de la Reine, una aldea rústica artificial donde ella y sus amigos podían escapar de la formalidad de la corte. Estas construcciones fueron vistas como ejemplos del derroche real. Aunque muchas historias sobre María Antonieta fueron exageradas o inventadas por sus enemigos políticos, la percepción pública fue fuertemente influenciada por rumores, como que tenía numerosos amantes, aunque no hay pruebas sólidas que lo demuestren. Impacto en la opinión pública y la revolución. La combinación de gastos extravagantes y la percepción de indiferencia hacia el sufrimiento del pueblo, alimentó el descontento y la rabia popular. La imagen de María Antonieta, como una reina despilfarradora y frívola, se utilizó para movilizar la opinión pública contra la monarquía. Los panfletos, caricaturas y rumores distribuidos ampliamente en París y otras ciudades, presentaban a María Antonieta como una figura decadente y corrupta, exacerbando el resentimiento popular. Durante los eventos revolucionarios, María Antonieta se convirtió en un símbolo del antiguo régimen y de la opresión. Su juicio y ejecución fueron vistos por los revolucionarios como una victoria sobre la tiranía y el despilfarro. Eventos precedentes a la Revolución Francesa. Entre los eventos internos que precedieron a la Revolución Francesa, podemos mencionar 1. La revuelta aristocrática de 1787. 2. La crisis en la Asamblea de los Estados Generales. 3. El descontento inicial y la Bastilla. 4. La marcha de las mujeres a Versalles. 5. Influencia de las noticias falsas. 1. La revuelta aristocrática de 1787. En 1787, Francia experimentó una serie de revueltas aristocráticas. Estos movimientos fueron una reacción de la nobleza contra las reformas fiscales propuestas por Charles Alexandre de Calonne, ministro de Finanzas de Luis XVI. Calonne intentó implementar un sistema más equitativo de impuestos que también afectaría a los nobles, quienes hasta entonces habían estado exentos de muchas cargas fiscales. Esta propuesta encontró una feroz oposición entre la aristocracia, que temía perder sus privilegios. 2. La crisis en la Asamblea de los Estados Generales. Voto individual contra voto por estamento. La convocatoria de la Asamblea de los Estados Generales de 1789 fue la primera vez en reunirse desde 1614, en un intento desesperado de resolver la crisis financiera. Los representantes del tercer estado, los comunes, querían el voto individual para cada representante, mientras que el primer y segundo estado, clero y nobleza, preferían el voto por estamento, lo que les daba una ventaja decisiva, al ser el voto por bloque, teniendo el primer y segundo estado, 2 votos, contra uno del tercer estado, los comunes. Cierre de la puerta y juramento del juego de pelota. Cuando los representantes del tercer estado, los comunes, fueron excluidos de las sesiones, porque no se les permitió entrar a la asamblea, el tercer estado se reunió en una cancha de juego de pelota y juraron dar a Francia una nueva constitución. Este evento, conocido como el juramento del juego de pelota, marcó el inicio de una lucha abierta por el poder en Francia. 3. El descontento inicial y la toma de la Bastilla. Al principio, los revolucionarios no buscaban derrocar la monarquía, como se suele decir y repetir incluso en las escuelas y discursos ideológicos, sino lo que buscaban era obtener alimentos y detener el derroche del dinero público. La escasez de pan y el aumento de precios llevaron a grandes disturbios y manifestaciones.
En el contexto de crecientes tensiones y disturbios en París, Luis XVI supuestamente movilizó a 30.000 soldados a las afueras de París para restaurar el orden, lo que generó temor entre los parisinos de una posible represión militar. En respuesta, los ciudadanos decidieron armarse y se dirigieron a la Bastilla en busca de pólvora y municiones. El 14 de julio de 1789, los parisinos asaltaron la Bastilla, una fortaleza utilizada como prisión estatal y depósito de pólvora y municiones. Este acto fue inicialmente una medida desesperada para conseguir armas, no un simbolismo consciente contra la opresión monárquica. Durante el asalto, los guardias se rindieron, pero la situación se tornó violenta cuando los revolucionarios decapitaron a varios oficiales y exhibieron sus cabezas en picas. ¿Había en realidad en ese momento gran cantidad de prisioneros políticos, y se los torturaban? Al momento de su asalto, la Bastilla albergaba solo a 7 prisioneros. Aquí está la lista detallada de esos prisioneros. 1. Jean Béchade. 2. Bernard Laroche. 3. Jean Lacorrege. 4. Jean-Antoine Pujade. Delito: falsificación. Estos 4 hombres fueron encarcelados por falsificar documentos y monedas. 5. Augustin Antoine Tavernier. Delito: tentativa de asesinato. Tavernier había sido encarcelado por conspirar para asesinar al rey Luis XV. 6. Francis Xavier Bit. Delito: descripción médica como lunático. Este irlandés fue arrestado por ser considerado loco. 7. Marquis de Soulis. Delito: comportamiento inmoral y desviado. El joven aristócrata fue encarcelado a petición de su familia por comportamiento inmoral. Sin embargo, vale la pena señalar que el muy conocido como el Marqués de Sade fue trasladado a otra prisión unos días antes de la toma de la Bastilla y no estaba presente durante el asalto. En ese momento, la Bastilla no era percibida necesariamente como un símbolo del poder despótico de la monarquía. Esa interpretación se desarrolló posteriormente, a medida que la Revolución Francesa avanzaba y los revolucionarios buscaban símbolos de su lucha contra el antiguo régimen. Este evento marcó un punto de no retorno en la Revolución Francesa, desencadenando una serie de eventos que hicieron que el conflicto se volviera cada vez más violento y radical. 4. La marcha de las mujeres a Versalles. Marcha de octubre. El 5 de octubre de 1789, miles de mujeres, principalmente pescaderas, junto a otras personas, marcharon desde París a Versalles. Exigían pan y la intervención del rey para resolver la crisis alimentaria. Aquí, otra vez a pesar del falso relato histórico, estas mujeres no exigían el término de la monarquía, simplemente comida para apalear el hambre reinante en el pueblo. Asalto al palacio. Al llegar a Versalles, algunas mujeres irrumpieron en el palacio y mataron a varios guardias, incluso cortándoles la cabeza. Los manifestantes forzaron al rey y a su familia a trasladarse a París, llevándolos prácticamente como prisioneros. Este traslado fue un símbolo del cambio de poder hacia el pueblo de París. 5. Influencia de las noticias falsas. Las noticias falsas jugaron un papel significativo en fomentar el malestar popular. Rumores sobre la vida extravagante de la reina María Antonieta, como la infame frase que se le atribuye que decía, que coman pastel. Frase que es un invento y nunca dijo la reina, y las acusaciones infundadas de amantes y despilfarro, exacerbaban el odio hacia la monarquía. La desinformación se propagaba rápidamente, aumentando la tensión y el descontento. Los eventos precedentes a la Revolución Francesa muestran cómo una serie de decisiones políticas, crisis económicas y descontento social
pueden converger para desencadenar un cambio monumental. Desde la resistencia de la nobleza a las reformas fiscales hasta la marcha de las mujeres y la toma de la Bastilla, cada evento fue un paso más hacia la caída del antiguo régimen y el inicio de una nueva era en la historia de Francia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El surgimiento de nuevas ideas. En el caluroso verano de 1789, en medio del tumulto y la esperanza revolucionaria, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia se reunió para forjar un nuevo camino. Inspirados por las ideas de la Ilustración y deseosos de romper con siglos de desigualdad, los representantes comenzaron a redactar un documento que cambiaría el curso de la historia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El 26 de agosto de 1789, la declaración fue adoptada. Sus palabras resonaron como un trueno a través de Francia y más allá de sus fronteras, proclamando principios que desafiaban las estructuras tradicionales de poder. Entre sus artículos más destacados se encontraban: A. Igualdad ante la ley. Abro comillas, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, cierro comillas. Este principio socavaba las bases de una sociedad jerárquica y privilegiada, afirmando que ningún hombre debía ser superior a otro por nacimiento. B. Libertad individual. Abro comillas, la libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a los demás, cierro comillas. Este artículo proclamaba la libertad como un derecho inalienable, limitando la autoridad del Estado y de otros individuos sobre la vida personal de cada ciudadano. C. Soberanía popular. Abro comillas, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, cierro comillas. La autoridad ya no derivaba del derecho divino de los reyes, sino de la voluntad del pueblo. D. Derecho a la propiedad. Abro comillas, la propiedad es un derecho inviolable y sagrado, cierro comillas. Este derecho protegía la posesión privada contra la arbitrariedad del Estado y los intereses de otros individuos. E. Garantías judiciales. Abro comillas, nadie puede ser acusado, arrestado, ni detenido, sino en los casos determinados por la ley, cierro comillas. Esto aseguraba un sistema judicial justo y equitativo, protegiendo a los ciudadanos de detenciones arbitrarias. ¿Alguien puede estar en contra de estos enunciados? Que hoy en día para nosotros son básicos y necesarios en el actual sistema democrático en el cual tenemos la suerte de vivir. Pero, si bien los enunciaron, la revolución ¿cumplió con ellos? ¿O fueron simples declaraciones de principios y nada más que eso, ya que la misma revolución se encargó de tirar por tierra todos los principios enumerados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? La Revolución Francesa y sus principios en la práctica terrenal. Con material documental en mano, se puede analizar cómo la Revolución Francesa abordó los principios de libertad individual, soberanía del pueblo, derecho a la propiedad y garantías judiciales. Estos principios, que fueron proclamados como fundamentales, pero se vieron ignorados en la práctica. Libertad individual. Aunque la Revolución Francesa abogaba por la libertad individual, en muchos casos estas libertades fueron severamente restringidas. Durante el periodo del terror, bajo el liderazgo de Robespierre, cualquier disidencia se castigaba con dureza y la censura se convirtió en una herramienta común para silenciar a los opositores. Soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo, uno de los principios fundamentales de la revolución, se transformó en una soberanía ejercida por una asamblea que, en realidad, estaba controlada por un grupo selecto de hombres.
Este pequeño grupo tomaba decisiones cruciales en nombre de toda la nación, lo que desvirtuaba el principio de la soberanía popular. Derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad fue igualmente cuestionado durante la Revolución. La Asamblea Nacional llevó a cabo expropiaciones unilaterales, confiscando propiedades de nobles y clérigos y redistribuyéndolas según los intereses revolucionarios. Esto mostraba que el derecho a la propiedad no era absoluto y dependía de la voluntad de los líderes revolucionarios. Garantías judiciales. Las garantías judiciales prácticamente desaparecieron durante los años más intensos de la Revolución. Las ejecuciones sin juicio justo, basadas en pruebas insuficientes o simples sospechas, se convirtieron en algo común. La guillotina, símbolo de la justicia revolucionaria, fue utilizada para silenciar a enemigos ideológicos sin el debido proceso legal. En resumen, aunque la Revolución Francesa proclamó altos ideales de libertad, soberanía, propiedad y justicia, la realidad fue que estos principios fueron totalmente ignorados por las ideas revolucionarias de esa época, o bien resultando en restricciones significativas a las libertades individuales y judiciales, con un control centralizado que sustituyó la soberanía popular por decisiones tomadas por una élite revolucionaria. Del idealismo revolucionario al terror práctico. Sin entrar aún en los detalles de la época del terror, es crucial anticipar que la historia de la Revolución Francesa no se detendría en la proclamación de estos nobles ideales. Las tensiones internas, los desafíos externos y la naturaleza impredecible del cambio social llevarían a Francia a una era de violencia y represión. Suspensión de derechos. En los años siguientes, los derechos y libertades proclamados con tanto fervor serían suspendidos en nombre de la seguridad y la estabilidad de la revolución. El reino del terror. La revolución, en su intento de protegerse de las amenazas internas y externas, instauraría un régimen de terror, donde la censura, las ejecuciones sumarias y las masacres se convertirían en herramientas de control. Aparece la Santa Guillotina. La guillotina, presentada como un método humano y eficiente de ejecución, se convertiría en el símbolo macabro de esta era. Miles de personas perderían la vida bajo su filo, en un intento de purgar a la nación de enemigos reales o en muchos casos imaginarios. La verdadera historia de los derechos individuales. Un mito desafiante. A menudo, se ensalza la Revolución Francesa como el origen de la protección de los derechos individuales y de los conceptos de libertad e igualdad. Sin embargo, es importante desmentir esta idea simplista y reconocer que estos conceptos no nacieron en Francia en 1789. La Revolución Francesa no fue la primera en articular y luchar por estos derechos. En realidad, se construyó sobre precedentes establecidos en otros lugares y tiempos. Precedentes históricos muchas veces olvidados, por simple desconocimiento histórico o por intención ideológica política. La Revolución Gloriosa de Inglaterra, 1688. Un siglo antes de que las calles de París se llenara de fervor revolucionario, Inglaterra ya había experimentado su propia revolución. La Revolución Gloriosa resultó en la destitución del rey Jacobo II y la instauración de una monarquía constitucional, bajo Guillermo III y María II. En 1689, el Parlamento inglés aprobó la Carta de Derechos, que limitaba los poderes del monarca y establecía importantes derechos y libertades para los ciudadanos, incluyendo 1. La libertad de expresión en el Parlamento.
2. La prohibición de castigos crueles e inusuales. 3. El derecho a un juicio justo. 4. La necesidad de la aprobación del Parlamento, para la recaudación de impuestos y el mantenimiento de un ejército permanente. La Declaración de Derechos de Virginia, 1776. Poco más de una década antes de que Francia proclamara su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las colonias americanas también habían hecho sus propios avances significativos. La Declaración de Derechos de Virginia, adoptada en junio de 1776, sirvió como un modelo para la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la futura Constitución. Esta declaración establecía: 1. Los derechos naturales e inalienables de los hombres, incluyendo la vida, la libertad y la propiedad. 2. La separación de poderes en el gobierno. 3. La libertad de prensa y religión. 4. La igualdad ante la ley. El contraste de la Revolución Francesa. A diferencia de las revoluciones anteriores, la Revolución Francesa se destacó por su violencia extrema y su transformación radical. Las calles de París no solo se llenaron de manifestantes, sino también de sangre. La guillotina, el símbolo aterrador de esta era, decapitó a miles de personas en un esfuerzo por purgar a la nación de sus enemigos ideológicos. Una reflexión crítica. Si bien la Revolución Francesa fue un evento crucial en la historia mundial, es importante reconocer que los conceptos de derechos individuales y libertades no surgieron de la nada en 1789. Las ideas de libertad, igualdad y derechos humanos ya habían sido articuladas y defendidas en otros contextos, de manera menos sangrienta y más efectiva. Progreso sin derramamiento de sangre. La Revolución Gloriosa en Inglaterra y la Declaración de Derechos de Virginia demostraron que era posible avanzar hacia una sociedad más justa y libre sin recurrir a la violencia extrema. Estas revoluciones lograron cambios significativos a través de la negociación y la reforma, en lugar del derramamiento de sangre. Un proceso inevitable. La historia muestra que el avance hacia los derechos humanos y la igualdad era un proceso inevitable. Las ideas de la Ilustración y los cambios sociales y económicos estaban transformando las sociedades europeas y americanas. Aunque la Revolución Francesa aceleró este proceso, es probable que las mismas transformaciones hubieran ocurrido con el tiempo, de manera menos violenta. Conclusión. La Revolución Francesa ocupa un lugar importante en la historia de los derechos humanos, pero no es el punto de origen de estos conceptos. La verdadera historia de los derechos individuales es más compleja y rica, con raíces que se extienden a través del tiempo y el espacio, desde Inglaterra hasta América. Reconocer estos precedentes nos permite entender mejor el proceso gradual y a menudo pacífico de la lucha por la libertad y la igualdad. Es un recordatorio de que, aunque el cambio es a veces doloroso, también puede lograrse a través de la razón y la justicia, sin necesidad de derramamiento de sangre. La caída de Luis XVI y María Antonieta, la huida, las acusaciones y el ascenso del terror. La huida de la familia real. En junio de 1791, Luis XVI y su familia, desesperados por escapar de la creciente violencia revolucionaria y de las presiones internas, emprendieron una arriesgada huida hacia el este de Francia. Disfrazados como una familia de campesinos, intentaron alcanzar la frontera.
Sin embargo, su plan se desmoronó rápidamente. La familia real fue capturada en la ciudad de Varennes y conducida de regreso a París bajo vigilancia estricta. La fallida fuga fue muy mal vista por la población y se sintieron traicionados por los monarcas. Las falsas acusaciones y la condena de María Antonieta. María Antonieta, la última reina de Francia antes de la Revolución, vivió sus últimos días sumida en una serie de humillaciones y falsedades que culminaron en su trágica muerte. El juicio. Tras la ejecución de su esposo, Luis XVI, en enero de 1793, María Antonieta quedó recluida en la Conciergerie, una prisión de alta seguridad en París. Aquí, fue sometida a un régimen de vigilancia constante y condiciones inhumanas. La reina, que una vez había disfrutado de la opulencia de Versalles, se encontró ahora en una celda oscura y húmeda, aislada del mundo exterior. El 14 de octubre de 1793, María Antonieta fue llevada ante el Tribunal Revolucionario, para enfrentar un juicio que ya tenía un veredicto predeterminado. Los dos fiscales presentaron una serie de acusaciones destinadas a desprestigiar y condenar a la reina a los ojos del público y del tribunal. Las acusaciones. Entre las acusaciones más notorias y viles se incluían: traición a la patria. Se le acusó de haber conspirado con potencias extranjeras para destruir la Revolución Francesa y restaurar la monarquía absoluta. Malversación de fondos públicos. Fue acusada de dilapidar el tesoro francés en su vida de lujo y en regalos a sus favoritos. Conducta inmoral y licenciosa. La acusaron de una conducta sexual inapropiada, incluyendo supuestas orgías en el Palacio de Versalles. Incesto. La acusación más infame fue la de incesto con su propio hijo, Luis Carlos, también conocido como Luis XVII. En ninguna de estas acusaciones existieron pruebas concretas, sino prevaleció las sospechas y los rumores, las cuales fueron tomadas como válidas. La defensa y la condena. María Antonieta enfrentó estas acusaciones con dignidad y valentía. Negó rotundamente los cargos y cuando se le preguntó sobre la acusación de incesto, respondió con firmeza y repugnancia, diciendo: abro comillas. ¿Apelo a todas las madres aquí presentes es posible? Cierro comillas. Su respuesta resonó en la corte, sobre todo en las mujeres, pero el veredicto ya estaba decidido antes de empezar el juicio. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue declarada culpable de alta traición y condenada a muerte por guillotina. Fue llevada de regreso a su celda para esperar su ejecución. La ejecución. Esa misma mañana, el cabello de María Antonieta fue cortado antes de su ejecución, una práctica común durante la Revolución Francesa para todos los condenados a la guillotina. Este acto tenía dos motivos principales. Primero, para asegurar que el mecanismo de la guillotina funcionara sin obstrucciones, y segundo, como una medida de humillación y deshumanización del prisionero. Al llegar a la Plaza de la Revolución, subió con firmeza los escalones hacia la guillotina. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su verdugo, a quien accidentalmente pisó al perder uno de sus zapatos y le dijo: abro comillas. Perdóneme, señor, no lo hice a propósito. Cierro comillas. Recordemos que, a diferencia de su marido, a María Antonieta no se le permitió elegir a un sacerdote, como si tuvo la posibilidad Luis XVI y se le puso a un sacerdote juramentado,
que dependían de los revolucionarios y no del Papa, por lo cual no quiso confesarse, un hecho para un católico de suma importancia y más en aquellas épocas. A las 12:15 pasado el mediodía, la cuchilla cayó, y María Antonieta encontró su final. María Antonieta fue una víctima de las tensiones políticas y sociales de su tiempo. Su juicio y condena fueron emblemáticos de la crueldad y la injusticia de la revolución en su etapa más radical. Hoy en día, es recordada no solo como una reina caída, sino como una mujer que enfrentó la adversidad con dignidad y coraje hasta el final, como se puede desprender de las declaraciones de algunos revolucionarios de aquella época, que da fe de lo dicho anteriormente. Entre sus familiares y amigos, asesinados directa o indirectamente, encontramos a Luis XVI, su esposo que fue ejecutado, el 21 de enero de 1793. Luis Carlos, también llamado por muchos como Luis XVII, su pequeño hijo. El joven Delfín fue separado de María Antonieta y confiado a la tutela de un zapatero, llamado Anchon Saman, un revolucionario de mala vida. Luis XVII murió en cautiverio en 1795, probablemente debido a las malas condiciones de vida y al maltrato recibido. Murió a los 10 años de edad. Sofía Elena Beatriz, su hija menor, murió en 1787, a los 11 meses de edad, antes de la revolución y no víctima de ella. Madame Elizabeth, su cuñada y hermana menor de Luis XVI, fue ejecutada en mayo de 1794, en este caso también prevaleció las acusaciones sin pruebas sólidas, apoyadas solo en rumores, sospechas e interpretación de sus acciones. Princesa de Lamballe, su amiga más cercana, fue brutalmente asesinada durante los disturbios de septiembre de 1792. Fue violada, mutilada y su cabeza fue puesta en una pica y llevada a la ventana de María Antonieta para que la viera. María Teresa, su hija mayor, conocida como Madame Royal, sobrevivió y fue liberada en diciembre de 1795. Después de su liberación, vivió en el exilio. Conclusión. La Revolución Francesa, un evento trascendental en la historia de la humanidad, comenzó con grandes ideales y promesas de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, como hemos visto en esta primera parte de nuestra exploración, estos ideales se enfrentaron a una realidad mucho más compleja y conflictiva. Desde la profunda crisis económica y social que precedió a la revolución, hasta los turbulentos eventos que marcaron su inicio, como la revuelta aristocrática y la toma de la Bastilla, es evidente que la revolución no fue un proceso lineal ni sencillo. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano representó un hito en la historia de los derechos humanos, inspirada por precedentes históricos, como la Revolución Gloriosa en Inglaterra y la Declaración de Derechos de Virginia. Sin embargo, la promesa de estos derechos se vio ensombrecida por la violencia y el caos que rápidamente se apoderaron de Francia. La caída de Luis XVI y María Antonieta simboliza el fin de una era y el comienzo de otra, llena de incertidumbre y terror. Las falsas acusaciones y la ejecución de María Antonieta reflejan la brutalidad y la injusticia que comenzaron a prevalecer en una sociedad que buscaba desesperadamente un nuevo orden. Pero la historia no termina aquí. En la segunda parte de nuestra serie, nos adentraremos en los aspectos más oscuros de la Revolución Francesa. Hablaremos de Robespierre y su papel en el Gran Terror, una época en la que el miedo y la represión alcanzaron su punto máximo. Analizaremos los mitos y contradicciones de la revolución,
desafiando las narrativas simplistas y explorando las complejidades de este periodo turbulento. No te pierdas el próximo video. Te esperamos para seguir desentrañando la fascinante y a menudo contradictoria historia de la Revolución Francesa. Libertad en teoría, terror en la práctica. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.